Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta entrevista esperada en Voz de los Expertos. Ahora tenemos el gusto, en esta ocasión está con nosotros alguien que conocemos a través de los congresos, tal vez alguno que se haya dado su vuelta en el hospital en donde ella trabaja. La han visto, pero si no la hemos visto seguramente a través de los congresos. En el congreso de la AMTAC ha estado la doctora muy presente. Ella es nacida en Puebla y para mí es un gusto tenerla con nosotros. En esta ocasión estamos hablando de la doctora Esmeralda Campos Aguirre. Hola doctora, ¿qué tal? Hola Rocío, bien. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, que además de, ser una charla entre nosotras, una charla entre amigas, es también muy enriquecedor para todas las personas que se conectan a su computadora, a su celular y nos pueden estar escuchando sobre toda la experiencia o todos los conocimientos que tú nos puedas compartir. Sí, será un gusto. Doctora, ¿cómo nace en ti el interés por la medicina transfusional? ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Tú estudiaste en Puebla? Sí. ¿O estudiaste en la Ciudad de México? No, estudié en Puebla, en la universidad. ¿Sí? Ahí hice la carrera de medicina en la UAP. Y posteriormente hice la especialidad en patología clínica en Centro Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Cardiología. Y ahí fue mi primer contacto con los bancos de sangre, con el área de medicina transfusional, tanto en la parte de transfusiones, propiamente los hospitales, y toda la parte que viene antes de las transfusiones, todo lo que ocurre en el banco de sangre. Ahí fue donde nació, por así decirlo, el interés y de cierta manera el amor que tengo yo por esta área de la medicina. Y pues ahí conocí en el banco de sangre a muchas personas que han aportado muchísimo al campo de la medicina transfusional en México. Entonces, no quisiera yo mencionar así en específico alguna, pero sí, eso me marcó mucho y me motivó a tomar esta vía. Yo soy como el angelito picador, el diablillo. Entonces, yo te quiero preguntar un nombre. ¿Quién de alguna de las personalidades, de las muchas personalidades que tenemos, por fortuna en México, enamorados de la medicina transfusional, quién fue quien te inspiró más? Yo creo que más, si tuviera que elegir una sola persona, yo elegiría a la doctora Ana Luisa Dartot. Ella, tuve la oportunidad de que cuando roté en el banco, yo en mi primer contacto con toda esta parte, con todos estos temas, ella fue quien estuvo al lado conmigo, quien fue mi maestra, mi tutora de cierta forma, y aunque la conocí poco tiempo en la parte laboral, tuve la oportunidad de verla en algunas otras charlas, tanto como del congresos del AMTAC, en su participación en la asociación, y también me tocó conocerla cuando estuvo en el área de calidad, en la EMA. Sí. Ah, ya. También. Pero tú estabas en la EMA, ¿no? Estabas en la EMA. No, estaba como residente y tuve la oportunidad de acudir a uno de los congresos con la participación de la doctora. Ah, muy bien, sí. Yo tuve la oportunidad de platicar, de estar junto con la doctora Dartot, con Anita, como le decíamos de cariño, justo precisamente en la entidad mexicana de acreditación. Y sí, es muy enriquecedor poder platicar con la doctora Ana Luisa, que además de ser muy conocedora de toda la parte de medicina transfusional, toda la vida dedicada a esto, también es muy enriquecedor porque es una persona muy culta. Sí, muy culta, así es. Sí. Te platica de todo. De todo, sí. Sí, así es. Una vez que tú conoces el banco de sangre, empiezas a trabajar en la parte de medicina transfusional, ¿tienes contacto inmediatamente o cuánto tiempo después con la parte de laboratorio?
Porque ahora hace el laboratorio, ¿no? Sí, como tal, la especialidad en patología clínica está muy relacionada con laboratorio. Entonces, incluso en otros países, pues así la llaman medicina de laboratorio. Entonces, ese fue totalmente mi primer contacto. Ya en la cuestión laboral, el contacto directo para estar en un área de laboratorio fue a partir de que yo regreso a Banco de Sangre de siglo XXI y ahí es donde estoy en el área de CPHs, mucho en contacto con el laboratorio. Y pues actualmente estoy estudiando un doctorado en investigación en medicina y el tema que escogí para investigar precisamente fue los estudios de genotipificación de grupos sanguíneos. ¿Por qué grupos sanguíneos? ¿Por qué habiendo tanto, ustedes como médicos, como patólogos, habiendo tanto por dónde investigar, por qué dedicarte a esta parte de grupos sanguíneos? Ahí tuvo que ver dos cosas. Primero, desde que estuve en la especialidad y vi los temas de grupos sanguíneos, inmunomatología, pues ahí tocas un poquito de las bases moleculares, pero pues es lo que está descrito, como viene tal cual en las tablas de la ISBT, pero hasta ahí se quedaba. Cuando yo llego al banco de sangre, también a raíz de que nos pidieron ayudar en integrar un curso de medicina transfusional que iba a ser impartido a médicos de segundo nivel, estábamos eligiendo los temas que íbamos a incluir en este curso, y cuando llegamos al área de inmunomatología, entre el grupo que estábamos ahí, pues yo mencionaba, bueno, pues hay que ver lo de los estudios moleculares en grupos sanguíneos, y me decían ellos, pero ¿y eso para qué? Si todavía no están en México. Estamos hablando de que eso pasó en el 2023 y que no estaban tan disponibles. No es que no hubieran llegado, solo que no estaban tan disponibles para implementarse o incluso para el saber cómo se interpretaban esos resultados. Entonces, pues fue así como de que, ay, bueno, tendremos que esperar más tiempo. Entonces tenía como que ya esa espinita y me encontraba en ese momento haciendo la maestría, tenía otro tema, y cuando llega el momento de elegir el doctorado, pues yo tenía ganas de hacer algo más y tenía esa espinita. Y justo se juntó con el momento en el que la doctora Celina Montemayor, en un congreso del AMTAC precisamente, ella estuvo hablando sobre grupos sanguíneos, y en una de sus últimas diapositivas ella lanza la diapositiva de que si tienes un secuenciador, yo te ayudo a que puedas implementar esto en tu laboratorio. Y ahí fue cuando dije, esta es mi oportunidad. Y entonces, pues dentro del trabajo en el área que estoy en el laboratorio, pues hay precisamente un secuenciador que utilizamos para otro tipo de pruebas, no nada que ver con grupos sanguíneos, pero vimos la oportunidad y pues ya ahí me puse a hacer mi protocolo y todo, buscar a mis posibles asesores y les comenté el tema, me dijeron que sí y ahí comenzó todo. Qué bien, porque pues prácticamente para ti era empezar de cero, porque no estabas haciendo algo que estuviese el instituto tan familiarizado para hacerlo, para que tú empezaras y dijeras, bueno, sí tengo ya todos los equipos y pues voy a dar continuidad a algo que está empezado y bueno, ya no va a continuar, continúo yo. En realidad empezaste, te decidiste por un tema que si bien en otros países pues ya se escucha, se trabaja mucho, en México pues estábamos y seguimos empezando, estamos incursionando ahora en este tema. Sí, y es muy interesante. De hecho, dentro de la parte de los resultados que hemos tenido la oportunidad de ir analizando, hemos visto que hay algunas variaciones que son parecieran propias de la población mexicana. Entonces, hay mucho trabajo. Todo lo que ha estado descrito, como no se ha hecho en cierto tipo de países, a lo mejor las variantes que están descritas ahí no se acoplan a lo que nosotros tenemos acá y viceversa. Entonces, ahí es donde se vuelve todavía más interesante el hecho de decir, bueno, voy a estudiar ahora sí a la población mexicana y decir, bueno, estamos bien así, o hay que implementar estas pruebas más, o qué es lo que necesitamos. Pero sí ir avanzando, porque estas pruebas nos dan otro tipo de información con lo cual nosotros vamos a mejorar nuestras prácticas transfusionales. Fíjate qué interesante esto que mencionas, porque tú dices, algunas de las técnicas
o procedimientos que están haciendo en otros países, pues no siempre se acoplan a la realidad que tenemos nosotros en México. Igual y la información pues también es diferente. En tu forma de ver, en tu experiencia, en lo que has trabajado, bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando de esta manera los grupos sanguíneos? Pues como tal empezamos a hacer el protocolo primero en el 2023, si no mal recuerdo, y ya propiamente empezamos a hacer ya el análisis y todo lo de trabajar ya con las pruebas, el análisis de resultados, empezamos en el 2024. Esta segunda parte. Y o sea, somos todavía también un poco nuevos y vamos avanzando a pasos agigantados, según nos comenta la doctora Celina, que nos ha hecho favor de asesorarnos directamente. Y es un trabajo un poco duro porque de repente hay cositas que no son tan fáciles de interpretar y en general lo que hemos comentado con ella, que incluso el trabajar con NGS, que es con lo que estamos trabajando nosotros ahorita, tiene un poquito de un grado de dificultad un poquito más porque no hay un software que te pueda emitir así ya los resultados. Están avanzando con eso. De hecho, en todo este año, las actualizaciones que hemos estado viendo están mejorando mucho, pero todavía le falta. Y eso aplicado a la población mexicana, pues todavía nos mete a veces en algunos problemas de interpretación, pero pues vamos avanzando y estamos logrando muchas cosas que son muy, muy interesantes. Oye, porque este tipo de software de los que tú nos estás hablando, entonces igual la interpretación está más hacia, no sé, tal vez los países anglosajones que con población anglosajona que hacen ya este tipo de pruebas, está más encaminado a interpretar, o dime si estoy en un error, a interpretar los grupos sanguíneos o las mutaciones o las variantes que puede tener la población, tal vez americana o en Canadá, como es el caso de lo que está estudiando la doctora Montemayor. ¿Así es o no? Lo que pasa es que cuando estamos hablando de ya propiamente de pruebas con NGS, estamos comparando con una referencia que está marcada por la Asociación Internacional, la ISBT, y normalmente lo que utilizan por referencia pues es lo primero donde se hizo y son personas caucásicas. Entonces, a veces esa referencia pues no se acopla a lo mejor a población africana, o también incluso aquí con nosotros a la población mexicana, o también incluso a la población canadiense, que tienen una combinación, que llegan a tener raíces africanas también, pero toda esa combinación es la que nos hace que tengamos que tener conocimiento para poder realizar la interpretación de los resultados que estamos nosotros obteniendo. Entonces, no es imposible, es complicado. Yo creo que al principio requiere mucha actualización y también el tener claro que las pruebas moleculares nos van a predecir el fenotipo. Entonces, no nos van a decir propiamente cómo se está comportando ese fenotipo ya en sí. O sea, tenemos todavía que unirlo con las pruebas serológicas para que nosotros tengamos la información completa de que ese gen que yo estoy encontrando me va a ocasionar una variante que puedo identificar con serología o no. O tengo que hacer el uso de diferentes orotipificadores para que yo pueda encontrarlo, y todavía más, el hecho de que exista una variación en ese fenotipo me va a ocasionar que si yo esa unidad, ese concentrador eritrocitario, si es un donante, lo pongo en contacto con un paciente, genere un anticuerpo diferente. O sea, hay todavía muchas preguntas que responder, pero el hecho de haber comenzado ya nos da el camino que tenemos que seguir ahora. Claro, el hecho de que alguien como tú haya tomado la decisión de decir sí lo hago, y que además nos estés compartiendo ahorita, pero hayas compartido tu experiencia, lo que estás haciendo también en foros como los congresos, en donde te hemos escuchado, es
algo muy enriquecedor. Okay. ¿Tú qué consideras que este tipo de metodologías, qué aportes nos ha traído a la fecha, aunque estamos empezando? ¿Qué aportes nos ha traído a nosotros, los mexicanos que nos dedicamos a la medicina transfusional? ¿Y has encontrado algo especial? Porque veo que comentas esta parte de la población mexicana. Entonces, ¿hay algo especial? Sé que estamos empezando, prácticamente estamos hablando que tienes 2 años trabajándola, pero con estos 2 años que llevas tú trabajando la parte de secuenciación, ¿has encontrado algo a resaltar en la población mexicana? Sí, hemos encontrado algunas variaciones que no están descritas. Estamos también echando uso del área de inmunomatología, comparando qué es lo que ellos están viendo con el fenotipo y ver qué es lo que nosotros estamos viendo con el genotipo. Y estamos también trabajando propiamente, bueno, en el banco de sangre, nosotros tenemos el panel mestizo mexicano, sí, que se elabora ahí. Entonces, ahorita, en el paso que seguimos, estamos viendo cómo el empleo de estas pruebas moleculares van a ayudar a mejorar ese panel que se va a distribuir a muchas unidades en todo el país. Entonces, hay muchos aportes que las pruebas moleculares nos van a traer al campo. Todo va a depender de en qué tipo de población es el que nosotros estamos estudiando. Llámese si lo estamos aplicando a donadores, si lo estamos haciendo en pacientes o lo estamos incluso aplicando como pruebas prenatales en las mujeres embarazadas. Okay. Entonces, esta última parte nosotros todavía no la hemos explorado, pero incluso tuve la oportunidad aquí de escuchar a la doctora Montemayor, sí, lo que ellos trabajan con esas pruebas a nivel de molecular con las mujeres embarazadas. Sí. Entonces, creo yo que es un campo bastante amplio que nosotros tenemos que saber cómo ir implementando, porque nos va a ayudar a resolver de una forma más rápida y más segura cuando tengamos algún problema con nuestros pacientes, que tengamos a lo mejor algún anticuerpo ya conocido, incluso si es de baja frecuencia, pero que sepamos que clínicamente es importante. Nos es más fácil ir a buscar en una base de datos que exista de donadores, en el cual ya sepamos cómo está el genotipo, porque si bien a lo mejor si está el gen, puede o no que el fenotipo se exprese, pero sí, si no está el gen, no va a haber ese fenotipo. Entonces, cuando estamos buscando sangre que esté libre de ese antígeno, pues irnos a la base y ver que no tiene ningún gen que me exprese ese antígeno, me va a ayudar a saber que esa sangre es segura y puedo continuar con las pruebas que continúan para la compatibilidad a partir de ahí, en lugar de que tenga yo que ir y buscar en todas mis muestras, en todos mis concentrados eritrocitarios, sí, hacer el fenotipo a todas mis unidades que tenga disponible para poder encontrar a la mejor una. Entonces, eso es una de las aportaciones que las pruebas moleculares nos van a traer con el tiempo. Sí, sí. Y lo ideal sería, yo pienso, es que pudiéramos tener donación altruista de repetición, porque eso abatiría mucho el costo de las pruebas. Estamos iniciando y las pruebas, bueno, tienen un costo, pero seguramente con el tiempo esto podrá ir disminuyendo a medida que lo vayamos utilizando más. Fíjate que yo he escuchado ya en varias ocasiones con diferentes ponentes que hablan de el futuro de estas pruebas y dicen que en el caso de donadores, para hacer fenotipo específicamente, estas pruebas van a llegar a suplir a la parte serológica. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que más bien lo complementan, porque si bien nos ofrece algunas ventajas con la cuestión molecular, que, por ejemplo,
si nosotros, aunque tengamos la oportunidad de obtener un fenotipo extendido, Sí. no vamos a tener toda la cantidad de todos los antígenos que vienen mencionados en la tabla de la ICBT de anticuerpos tipificadores. Entonces, ahí es donde entra la parte molecular, porque a lo mejor me va a salir demasiado caro el poder buscar yo todo esto cuando es algo muy específico lo que necesito, pero con la prueba molecular, en esa misma prueba, voy a poder hacerlo todo. Entonces, lo complementa. Pero repito lo mismo, no tenemos que perder de vista que estamos haciendo una predicción del fenotipo, que si nosotros encontramos una variante, no tenemos la certeza de que serológicamente eso sea sí me implique algo para mi paciente. Entonces tengo que complementar esas pruebas, o sea, no es que lleguen a suplirlas, solo nos van a ayudar a que estando las dos juntas se complementen y tengamos unas mejores prácticas. La sangre que nosotros podamos brindar a nuestros pacientes para transfusión va a ser más segura y repito que lo único es que no vamos a tener que estar fenotipando en ese momento a cada rato. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente buscando que en los donadores se haga principalmente esta prueba con los que son altruistas, es una buena opción. Lamentablemente en nuestro país tenemos todavía un poquito al revés esta curva de que la mayoría de los que donan son de reposición, pero también aún así dentro de ese grupo de donadores llegan a ser de repetición, o sea que llegan a volver a acudir. Sobre todo me ha tocado escuchar algunos casos en los que como vieron que tuvieron buena atención sus familiares, ellos decidieron seguir donando, ahora sí de manera altruista. Entonces, es solo a lo mejor el hecho de que si nosotros lo hacemos una vez el genotipo, no lo vamos a estar repitiendo. Sí. Entonces, aún así, esa base se va alimentando. Y con el tiempo, a lo mejor yo voy a poder saber, estas unidades las tengo disponibles y tienen todas estas genotipo. Y no tengo que estarlo haciendo cada vez que donen. Eso lleva mucho tiempo, o sea, no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque para eso tendría yo que agarrar a toda la población mexicana y hacerlo, y eso es demasiado caro. Entonces, es como ir viendo cómo se van a dirigir las estrategias para optimizar este tipo de recursos. Sí, sí. Sí, es interesante toda esta parte que mencionas. Fíjate que me quedo con algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema central de esta charla, pero, ¿sabes? Me quedo con el hecho de que uno nunca sabe, tú nunca sabes, cuando estás atendiendo a un donador, cuando estás fidelizando a un donador. Me dices, se vio que se les atendió bien, sus pacientes quieren regresar. Igual cuando nosotros estamos dando atención a un donador, igual, y lo estamos cautivando para que sea un donador altruista, para que de ser un donador de reposición se convierta en un donador altruista y de repetición, sí, que es algo de lo que tenemos muchos años platicando y que no hemos logrado concretar. Sí, sí, ciertamente. Sí, he tenido alguna, de hecho como 2 o 3 al menos, que yo recuerdo así muy claros, de personas que me han hecho ese comentario, que esa es la razón por la cual se vuelven altruistas, porque ven el trato que recibieron sus familiares, porque vieron que todo pasó bien y pues ellos decidieron regresar y ayudar, porque lo vieron así, como que el hecho de que otra persona fuera a donar sangre ayudó, sí, a que en ese momento sus familiares sobrevivieran o pasaran bien una cirugía, y ellos decidieron, bueno, pues ahora me toca a mí hacerlo por alguien más. Ah, muy bien. Y volviendo al tema de la biología molecular, de la secuenciación, doctora, ¿hacia dónde vamos? ¿Tú hacia dónde consideras que vamos aquí en México, en nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves en un futuro inmediato? Que sea un futuro inmediato, que yo pugno para que no lo veamos como un futuro lejano, sí, sino que sea o inmediato o a mediano plazo. Inmediato yo creo que es esto que estamos haciendo, ya estamos trabajando, pero ¿cómo lo ves tú a este plazo inmediato y a un mediano plazo? ¿Cómo lo ves?
Pues igual como en etapas, por así decirlo, yo considero que tenemos que comenzar a ver en qué grupo de donadores podríamos aplicarlo. Sí. Posteriormente, bueno, esto principalmente como mencioné para generar una base que sea útil no solo para los bancos de sangre, sino para los servicios de transfusiones. Y bueno, y esto específicamente porque hay que recordar que a lo mejor este tipo de pruebas no va a estar disponible para cada banco de sangre que haya en el país, por lo mismo de los costos. Pero si si se genera una base que sea general, permitiría que si ese donador hoy vino conmigo y después va a otro banco, puedan tener esa oportunidad de tener los resultados de ese estudio. ¿Por qué? Porque lo tendría obviamente el donador propiamente, es dueño de su resultado, ¿Sí? y que ellos sepan cómo implementarlo. Y esto, primero generar base de datos, luego, si tengo que resolver rápidamente algún caso de algún paciente, tener la oportunidad de realizar este tipo de pruebas para poder dar una solución más rápida, porque a lo mejor llega a pasar, y yo creo que ha pasado, que de repente se han identificado anticuerpos contra antígenos para los cuales no tenemos los sueros disponibles para hacer esa identificación. Entonces, aquí la parte molecular, pues ahí se vuelve sumamente importante para poder decidir cuál sangre sí le voy a poner a mi paciente o cuál no. Y también eso, sumado con todo lo de las pruebas, sigo repitiendo, nos va a dar la oportunidad de brindar sangre más segura, de disminuir los riesgos de aloinmunización y y ya por último, en el caso también podemos aspirar, yo creo, a las pruebas en la parte prenatal. Sabemos que la vacuna anti-D no es no es un recurso que sea infinito. Entonces, y también ha habido estudios y publicaciones en México en las cuales se ve que a pesar de que hablamos de que los grupos sanguíneos negativos son menos frecuentes, ¿Sí? Aún así, si tomamos esa frecuencia que puede ser de 5% en la población mexicana, que son millones de personas, se vuelve muy importante y vemos que no tenemos la cantidad suficiente de esta vacuna para que nosotros evitemos la inmunización, sobre todo en las mujeres embarazadas. Entonces, ahí el tener esa oportunidad de detectar de manera temprana y sin que sea un estudio invasivo, cómo es el producto, si es positivo, si tiene una variante, en el caso de las mujeres, y el poder decidir si le aplico la vacuna o no se la aplico, en razón a este tipo de pruebas. Muy bien, doctora. Tú lo ves como, sí, para trabajar a mis donadores, pero también, obviamente, como un apoyo grande, pues, para mis pacientes. Así es. En alguna ocasión me decían, si lo que estoy haciendo no llega a los pacientes, no sirvió. Exactamente, sí. No sirvió. Sí, y yo lo pienso primero en empezando con los donadores, porque si lo empezáramos al revés, y yo ya sé que mi paciente tiene este anticuerpo y resulta que ahora no tengo cómo buscarle la sangre, pues ahí, pues de todas formas no vamos a ver tanto el impacto. Pero si lo generáramos al revés, podríamos a lo mejor dar una mejor solución, sobre todo para los pacientes. Es un más, es saberlo aplicar, es saber cuándo y en qué momento y a quién. Así es. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Doctora, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado, pues yo digo hasta consejos sobre la parte molecular, sobre todos estos estudios que han despertado tanto interés entre nosotros, los que nos dedicamos a la medicina transfuncional. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias. Y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos en la siguiente, en Voz de los Expertos. Gracias.